Si usted tuviera que definir la epistemología, una de las áreas, digamos, de mayor investigación, en lo que usted más se ha dedicado. Usted tiene una cámara y le dice a una persona que está sentada en este momento frente a su televisor y le dice, la epistemología es... Así como cada ciencia tiene su objeto para estudiar, y hay quien estudia la vida, hay quien estudia los fenómenos psicológicos, hay quien estudia los fenómenos físicos. Hay un fenómeno muy interesante y muy complicado para estudiar, que es la propia ciencia. Ajá. ¿Cómo se ha dado el fenómeno de la ciencia? Y acá hay que dividir el problema en dos. ¿Cómo se origina el conocimiento científico? ¿Qué tipo de estrategias o de fenómenos se producen? Y lo otro es cómo se justifica. ¿Por qué tenemos que creer lo que nos han enseñado? Y, por ejemplo, no pensar, como se ha dicho alguna vez, que lo que hemos aprendido de matemática en realidad en gran parte fue el resultado de modas, por ejemplo, y no de cosas en serio, lo cual no es verdad, porque hay que ver el papel que la matemática tiene en física, por ejemplo, y en tecnología en particular. Bueno, la epistemología es la ciencia que se ocupa de la ciencia, de alguna manera, que se ocupa de su origen y de su justificación, problema que no es tan fácil como parece, digamos. Por eso vale la pena. ¿Y desde cuándo se estudia a la ciencia? Hay una ciencia que estudia las otras ciencias y las discute, digamos, las orienta o en todo caso las descalifica. Se fue dando poco a poco, sin que a veces los responsables se den cuenta, en alguna de sus obras. Por ejemplo, uno de los responsables de la discusión epistemológica fue Aristóteles, eso no cabe duda. Muy posteriormente el filósofo Kant. Y después ya gente como Bertrand Russell, por ejemplo, que fue uno de los principales especialistas en el tema, pero ahora ya la cosa se ha expandido tanto que las revistas de epistemología y los artículos de epistemología están a miles. Ahora, ¿qué objeto de estudio cobró estatura y sin embargo la epistemología le dijo no, esto no es una ciencia aunque presuma de tal? O sea, si yo tuviera que dar un ejemplo. Bueno, todavía en realidad el problema que hay es que esos casos están en controversia. Hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Un ejemplo... Yo le veo brillar los ojos porque sé lo que va a decir. Sí. Dígalo. Uno de los ejemplos típicos es el psicoanálisis. Porque efectivamente... Yo noté acá, ¿qué hizo? Uno toma a Mario Bunge, que es uno de los principales epistemólogos del mundo en este momento, y dirá que el psicoanálisis es una charlatanería. Y después encontrará usted alguna gente, entre los cuales yo me encuentro. Le iba a preguntar dónde estaba ubicado usted. No, en la esfera opuesta. En general, hay muchas disciplinas en este momento que todavía son relativamente nuevas en la historia de la ciencia y que no se han desarrollado con el rigor que debieran. Pero ¿hay algunos ejemplos? Sí, por ejemplo, la sociología todavía no se la puede tomar totalmente en serio. La psicología, según, hay psicología experimental, hay neuropsicología, hay cosas que son, como la obra de Pablo, biológicamente muy serias. Pero hay otras ramas de la psicología que tienen que ver con cuestiones de emocionalidad, subjetividad, que todavía están también en un estado de desarrollo y no de perfección. De manera que estos son bastantes ejemplos. ¿Quiere uno peor? La politología, digamos. Bueno, claro. Esa es tremenda. Y en parte, no porque la gente proceda mal, sino porque el problema es muy dificultoso. Una ciencia que todavía no es ciencia para tomar en serio y donde hay mucha discrepancia, pero el tema es muy importante, es la economía. En este momento nadie puede decir que la economía tiene un desarrollo sistemático, unívoco, como el de la matemática o el de la física. Realmente hay muchas escuelas y muchas dificultades por la cantidad enorme de variables o de rasgos que hay que tomar en cuenta. Pero, al final de cuentas, si uno quisiera criticar, puede criticar la epistemología.